Bona vesprada. Disculpeu el retras en començar. Benvingudes a una nova sessió de l'Escola Feminista i que sembla que fa molt que farem l'última, no? Entre Falles, Pasqua, país que s'ha allargat un poquet, però no, fa un mes escàs que tinguem a Carmen Calvo. I bé, avui, com sabeu, en l'Escola Feminista sempre tractem d'abordar els temes que més ocupen, no? I preocupen al moviment feminista en la seva agenda, i és cert que teníem un tema pendent i és el que venim a parlar avui. Per això tenim amb nosaltres a Núria González López, que va parlar. El nom de la ponència és Ventres de lloguer, perquè ella té 2 llibres que tenen este títol. I, com sabeu, la nostra legislació, la legislació espanyola, ho contempla el tema dels ventres de lloguer o gestació subrogada com un problema d'explotació reproductiva cap a les dones i, com sempre, fem aquesta xicoteta explicació, debat i aprenem de les persones que es dediquen a abordar aquests temes. Així que passe a presentar-vos molt curtetament a Núria, que ella és de Barcelona, és llicenciada en Dret i màster en Drets Humans amb l'especialitat de Bioètica. Presideix l'entitat feminista a l'escola i dirigeix DLV Ràdio, on diàriament parlen de diferents tipus de temes que tenen a veure amb el feminisme i els drets humans i socials. A banda, ha escrit 2 llibres, Vientres d'alquiler i Vientres d'alquiler, la mala gente, que per cert crec que ha dut uns quants, per si després voleu, estan ahí si els voleu adquirir. I bé, també col·labora en diferents diaris i en ràdio, com ja he dit. I res, per a nosaltres un plaer que estigués així. Moltes gràcies per acceptar aquesta invitació. I res, vos deixo en Núria. Gràcies. Doncs bé, jo primer de tot moltes gràcies a la regidora per convidar-me, és un honor. Jo sé que han estat aquí companyes molt il·lustres abans que jo a Catarroja, les segueixo i ho sé. Llavors, per mi és tot un honor estar aquí. És una llàstima que no hagi pogut venir la Imma, que va ser la que em va trucar perquè s'ha posat malalta, però és un plaer per mi estar aquí. I a més estar aquí per parlar d'aquest tema que ara és el tema. Mai no vam imaginar que la premsa del cor ens donaria una publicitat d'aquest tipus i que passaria el que ha passat, no? Que és que sembla que la gent s'ha donat ara de que hi ha una cosa que són els ventres de lloguer i que són una autèntica aberració. Llavors que agrairem tota la vida a l'Anna Obregón, la nostra campanya que ens està fent, no? Però jo vull anar una mica a explicar d'on ve tot això i el que us vull dir és que això pot ser molt dens perquè hi ha molts conceptes i així que si no enteneu alguna cosa o si voleu preguntar alguna cosa, aixequeu la mà en qualsevol moment, perquè a mi m'agrada que això sigui actiu i moltes vegades entren dubtes i ens esperem al final i després hem perdut el fil i val la pena perquè així una cosa ens portarà a l'altra i jo sé que hi ha molts dubtes en aquest cas. Parlem de ventres de lloguer. Què són els ventres de lloguer? En puritat, què és un ventre de lloguer? Perquè molta gent diu és una tècnica de reproducció assistida o és una nova forma de família, etc. Vosaltres què creieu que és un ventre de lloguer? Vostè mateixa. Exacte. És la majoria dels casos. El ventre de lloguer és un contracte. És un contracte, no és una altra cosa que un contracte. I tot el que ve després és el desenvolupament d'aquest contracte. El contracte és un contracte mercantil on hi ha les mateixes parts que hi ha a qualsevol contracte. Hi ha la part que s'arrenda, que és la dona, hi ha la part que arrenda, que són els adquirents, i hi ha el producte final del contracte, l'objecte del contracte, que és l'entrega d'un ésser humà. I aquí em vull parar, perquè segur que heu escoltat i tothom diu, i és el rum-rum que tenim al voltant, d'allò de l'altruisme. Això de, si no hi ha diners, si no hi ha diners... Vosaltres creieu que hi ha contractes gratuïts d'això? I si els haguessi, us semblarien bé? Por? Lo dices tan segura que voy a preguntar.
la mare d'un d'ells, de 61 anys, va engendrar el fill del seu fill. I al fill li donava igual si sa mare de 61 anys es ficava en perill o no, perquè el part és el perill, l'embaràs és un perill, i ell, per tindre la criatura biològica, li donava el mateix. I, home, la dona no va cobrar per això. Evident. Però estava no igual va de cobrar malament. en metàl·lic, però sí en salut, pense jo. Va pagar en salut. Bueno, evidentment, el tema dels ventres de lloguer són un contracte, però el que està malament d'aquest contracte, com deia aquí la companya, no és que hi hagi diners pel mig. Els diners són el que fa el negoci, però sense diners també és antiètic i antijurídic. Per què? Perquè què significa els ventres de lloguer? Els ventres de lloguer no és que una dona dona llum i una família no sé què. No, els ventres de lloguer són un concepte que ens ve a dir que hi ha persones que són d'algú, que algú posseeix persones, que les persones es poden posseir i que a més les persones, en virtut d'aquesta possessió, es poden transmetre, que són com a béns de consum, que és igual si ens transmeten pagant o gratuïtament, però el concepte antijurídic en el que es basa tota aquesta història dels ventres de lloguer és que els nens són d'algú. I els nens, tothom sabem que no són de ningú, ni els nostres. O sigui, ni els nens que jo pugui tenir són meus. Us posaré un exemple molt clar. Si jo tinc un nen petit aquí en un carrito i em vaig aquí al carrer i li dono a algú que passa i se l'emporta, anirem a la presó. Jo, per donar-li al nen, i qui se l'emporta. Perquè el nen, encara que jo l'hagi parit, no és de ningú. El nen té uns drets i no té un títol de possessió. Encara que jo sigui la seva mare, no el puc regalar. Els nens no es poden regalar, això ho entenem, no? Doncs aquest és el concepte en el que es basen els ventres de lloguer, que els nens són d'algú i que aquest algú els pot transferir o se'ls pot endur en base d'un tema genètic que res té a veure, perquè com diu aquí la companya, molt ben dit, la majoria de les vegades els ventres de lloguer res tenen a veure amb qui adquireix. No tenen cap mena de material genètic de cap dels que adquireix. Per què? Perquè la indústria dels ventres de lloguer, i aquí sí que hi entra ja tot el tema del negoci, ofereix diferents opcions, diferents paquets. I jo digo paquets perquè ho diuen ells. O sigui, paquete completo, paquet de luxe, paquet VIP, paquet no sé què. I en aquests paquets entra el material genètic d'una qualitat o d'altra, d'unes dones o d'altres, d'uns homes o d'altres, tot elegit per catàleg, tot el rato. Llavors, els ventres de lloguer són un contracte que es basa en què els nens, les persones, són una possessió, són uns béns d'algú que es poden transferir. I això és el que treu tot qualsevol... O sigui, si vosaltres enteneu aquest argument, mai ningú us guanyarà una discussió sobre ventres de lloguer. Perquè podrem discutir a partir d'ara el que vulgueu, però si entenem, la nostra societat entén, que les persones no es poden posseir, doncs ja no tenim nada que discutir. Clar, ja no hi ha res a discutir perquè hi ha ni diner, ni no diner, ni altruistament, ni no altruistament. Entenem que la gent no es pot vendre, però tampoc es pot regalar. Perquè estaríem tornant a l'època de l'esclavitud, perquè l'esclavitud era això, agafar gent i transferir la seva possessió a un tercer per fer amb ells, en aquell cas, per recoger algodón. Ara és per satisfer un desig mal entès, mal gestionat, que no permet a les persones superar aquesta frustració molt dura, de no poder tenir nens o de voler tenir nens una persona sola. Una persona sola, si no és una dona, no pot tenir nens. La biologia és així, què vamos a fer? Llavors, això és el que són els ventres de lloguer. Però bueno, hem parlat abans que eren un contracte. Suposo que heu escoltat 1000 noms de com els diuen els ventres de lloguer i a la tele ara més encara. Un exemple. No, de com els diuen els ventres de lloguer. Per exemple, gestació subrogada. Què més? Perquè hi ha 50. Persona gestante. Algun més? Maternitat per substitució, pares d'intenció, una sèrie de conceptes que el que van a fer és... Això es diu el neollenguatge. Què és el neollenguatge? És tot un munt de parauletes maques per parlar d'una cosa que si li diguéssim pel seu nom ningú no l'acceptaria.
és vestir de brilli rosa, una cosa que en realitat és l'explotació reproductiva. Jo parlo de ventres de lloguer perquè la gent de seguida t'entén i de seguida capta el que vols dir, però acadèmicament el que s'hauria de dir és explotació reproductiva, perquè és el que és, explotació reproductiva de les dones, i sempre de les dones pobres. Perquè si bé diem que els diners no importen, no és l'antijurídic de l'assumpte, el que és veritat és que tot això és un negoci i que només fan de dones de ventres de lloguer dones pobres. Això és obvi, excepte en casos com aquest que tu dius, que la família o el que es vulgui aprofitar d'aquesta dona li importa molt poc, encara que sigui la seva mare, si la seva mare està en risc de morir o no per complir el seu desig, que és el cas que tu estaves dient abans. Llavors, això és el que... Però tot això, clar, si nosaltres expliquem què són els ventres de lloguer, que és el que entenem tothom, i és el que hem vist amb el cas, per exemple, de l'Anna Obregón, no? Pues, gent rica comprant nens a dones pobres. Ostres, tu, esto no se lo come nadie, tu. Llavors, què diem? És una mare gestant, una persona gestant, que dona un nadó a uns pares d'intenció. No? Pues ja no és el mismo. Ja hi ha pares per tot arreu, nadons per tot arreu, gestació, i sobretot ha desaparegut, d'aquesta frase que us acabo de dir, ha desaparegut el concepte més important, que és el de la mare. La mare desapareix. És un dels objectius del neollenguatge en la indústria dels ventres de lloguer. Fer desaparèixer a la mare de qualsevol lloc, específicament dels papers. Jo he arribat a estar a debats on un home, que havia anat a buscar 2 nens per ventres de lloguer als Estats Units amb la seva parella, home també, m'ho ha dit davant de la tele que els seus fills no tenien mare. Com si haguessin nascut d'allò d'un bolet, no? Que no tenien mare. I aquest és l'objectiu, perquè per fer una indústria de la maternitat s'ha d'eliminar la maternitat. S'ha d'industrialitzar la maternitat, s'ha de deshumanitzar la maternitat, i per deshumanitzar la maternitat, que és el més humà que hi ha, han de començar deshumanitzar les dones. Persona gestante. Como si cualquiera pudiera gestar si no fuera una mujer, ¿no? O sea, no se puede gestar, ¿no? Entonces, el concepto es ese, deshumanizar la maternidad para que la gente entienda que es un proceso productivo normal del cual se puede sacar beneficios y puede generar una industria de lo más normal, como cualquier otra. Es exactamente la misma cosa que pasa con la prostitución, lo mismo. Y por eso se utiliza el neolenguaje. Si hacéis el ejercicio de entrar en cualquier página de las agencias de vientres de alquiler que operan en España, lo veréis. Es muy difícil que encontréis la palabra madre por algún sitio. Es muy difícil que encontréis la palabra bebé porque se dice producto. Porque al final es el producto del asunto. Pero probarlo, veréis. O sea, es eliminar cualquier cosa que tenga que ver con la maternidad. Cuando hablaba antes del nombre vientres de alquiler, y aquí supongo que hay muchas mujeres que han tenido hijos, nos planteamos esta pregunta, ¿no? en las que estudiamos este asunto. ¿Se puede alquilar el cuerpo por partes? O sea, ¿puede alguien decir, o sea, puede alquilarse el vientre de una mujer en un embarazo? Aquella señora que acaba de llegar dice que no. ¿Por qué? Pues usted ha tenido hijos, supongo. Usted supongo que cuando estaba embarazada, todo su cuerpo estaba embarazado, no solo su barriga. O sea, no se puede quitar su barriga y ya está. Por eso lo que vengo a referir con este tipo de pregunta es la falsedad, ¿no?, de conceptos como gestación subrogada. La gestación es un proceso vital que no se puede subrogar. Igual que no se puede subrogar la respiración, igual que no se puede subrogar el descanso, igual que no se puede subrogar la comida, nadie puede hacer ninguna función vital por ti. Y gestar tampoco, porque las mujeres no se quitan la barriga por la noche, la dejan en la mesita y por la mañana se la vuelven a poner, ¿vale? No hay ninguna subrogación. Y hablamos de vientres de alquiler precisamente por lo que os decía antes, para que la gente ponga la antena, porque todavía, o sea, nos cuesta hablar de vientres de alquiler, imaginaros si empezamos a hablar de explotación reproductiva, o sea, será el siguiente paso, ¿no? Pero todavía no. Para mí, ¿eh? Luego vendrán otras que saben mucho más que yo, que dirán otra cosa, pero yo por lo menos estoy ahí, ¿no? Como decía, los conceptos de subrogación son insustituibles y tampoco es aceptable una sustitución que no existe. Hay una mujer que se embaraza, gesta y pare. Es la madre en todos los procesos. O sea, esto de madre de intención, por ejemplo, o sea, nos sirve muchísimo el tema de la Ana Obregón para explicar toda esta historia, pero a mí me parece que una de las imágenes que más ha impactado a la gente es la del carrito.
O sea, la de la señora saliendo en silla de ruedas, como si hubiera parido, tío. ¿No? Con la pulserita y todo, como si hubiera parido, que dices, ¿what? Pues es que lo que se finge es toda la fantasía del parto. O sea, no es solo voy y me dan un niño y no sé qué. No, no, no. Hay imágenes como esa, que la hemos podido ver en esta, pero ha habido muchas veces que hemos visto imágenes de una mujer pariendo y agarrar a la criatura, llevársela a la habitación de al lado y a ver una mujer o un hombre vestido como si hubieran parido para darle al niño a hacer el piel con piel, ¿no? Pero, o sea, quiero decir, lo que se vende es el pack completo, es la experiencia general. O sea, no es aquello de te llevas la criatura y todos sabemos lo que estamos haciendo, ¿no? Incluso a los clientes de la industria, a los vientres de alquiler, se les vende todo el rollo para callar su propia conciencia, ¿no? Para que tú tengas la sensación de que has parido, para que tengas la sensación de que eres la madre, te vamos a sacar en el carrito y te vamos a poner la pulsera como si fueras una paciente. No te pasa nada, pues, pero tú te la vamos a poner ahí, ¿no? Todo eso forma parte del neolenguaje, del teatrillo que se monta para que la gente, incluso la propia gente que lo hace, pueda vivir consigo misma. Porque todo el mundo sabe que lo que está haciendo es comprar un ser humano. En una de las investigaciones que hice para el primer libro, que luego os pondré el artículo por si lo queréis buscar, me fui a una agencia de vientre de alquiler, como si fuera a comprar un chiquillo, ¿vale? Y lo que os puedo decir es que las agencias de vientre de alquiler no te cuentan rollos, te cuentan la verdad. Mire, esto es así, usted va a pagar esto, usted puede tener acceso a la madre todos los días, 24 horas, usted no tiene por qué verla, usted se puede llevar al niño. O sea, quiero decir, lo explican con toda la claridad. O sea, que el que se queda ahí ya sabe lo que hace. No es que... Es que yo creo que lo hace altruistamente. No, te explican cuánto va a cobrar la madre, cuánto cobra por países, te dicen el país que es mejor para que te cueste más barato, lo de siempre, ¿no? Como cualquier cosa. Por eso digo que los que lo hacen, y por eso el libro se llama Mala Gente, porque la principal base de este negocio es que hay gente que accede a este mercado, ¿no? Es como la prostitución, sin puteros no habría prostitución, pues sin gente que le pareciera correcto adquirir seres humanos, pues no habría este tipo de nueva esclavitud, ¿no? Es lo que decía antes, porque es posible hablar de altruismo en la explotación reproductiva. Ya hemos dicho antes que no. Pero lo que sí quiero dejar claro es que existe los vientres de alquiler por encima de dos pilares. O sea, toda esa industria se basa en dos pilares que existen en el mundo entero. Que son la pobreza femenina, que existe en todo el mundo. Incluso en los países ricos como el nuestro las mujeres son pobres, o más pobres que los hombres. Y una violencia machista generalizada y aceptada en cualquier país. Si la sociedad no fuera misógina y las mujeres no fueran pobres, no estaríamos hablando de esto. Porque las mujeres que son vientres de alquiler siempre están en una situación de desesperación. Y la mayoría de veces no hacen de vientre de alquiler para comprarse un descapotable, que es lo que nos vienen a vender en las noticias, o para comprarse cualquier cosa. No, la mayoría de veces que las mujeres hacen de vientre de alquiler es porque tienen una urgencia comunitaria. Mi hijo se ha puesto malo, un desahucio, una enfermedad. Fijaros en Estados Unidos, donde una enfermedad te lleva a la ruina. Es que hablan de Estados Unidos como si estuvieran hablando del paraíso de los derechos humanos, y Estados Unidos es el país más peligroso para vivir, porque encima parece que todo está bien, ¿no? O sea, la mujer que le fueron a buscar, yo no sé si la viste, y en la revista Lectura sacaron en portada a la pobre chica que había hecho de vientre de alquiler para Ana Obregón, y lo dijo claramente. Ella era una inmigrante cubana sin papeles, que tenía 2 hijos y que era la segunda vez que lo hacía porque tenía que comer. Ya no la volvieron a sacar. Porque esto fue un caso muy curioso. Con el tema de Ana Obregón, al principio la prensa como que empezó a buscar, y esto lo cuento como cotilleo, al principio la prensa como que empezó a buscar las versiones jurídicas del asunto y a investigar y a querer ponerle cara al tema y a querer ser críticos con el asunto y no sé qué. Y sin embargo, 2 semanas después, lo único que estamos viendo es un blanqueo absoluto del asunto, específicamente en algunos canales donde hay presentadores y presentadoras que son adquirentes de niños mediante vientres de alquiler, y ya no encontramos a nadie que critique el tema, De hecho, mi madre ayer me decía, jo, Nuria, cuando empezó todo esto, todo el mundo le parecía mal, y ahora yo veo la tele y a todo el mundo le parece, uy, tan bonito y tan no sé qué. Es que hay mucho dinero aquí. 6.000 millones de dólares en el 2018, solo en 2018, generó esta industria. 6.000 millones de dólares. Y contar que es una industria que solo es legal no llega a 20 países del mundo. O sea, no es una cosa generalizada, aquello que parece que es que en todos los países del mundo se vendan críos. No, lo normal es no vender niños. Eso es lo normal. En la mayoría de países del mundo. Os digo, solo no llegan a 20 y países
Bueno, pues eso, Estados Unidos, neoliberal absoluto, o países donde hay serios problemas de los derechos humanos. En México hay países que en medio de la pandemia legalizaron los vientres de alquiler, países como Ruanda. Ruanda, el primer ministro ruandés dijo que era para fomentar la natalidad de su país, donde las mujeres tienen 4,7 hijos cada una. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué Ruanda, por ejemplo, legaliza los vientres de alquiler? Porque hay países, por ejemplo en Inglaterra, en Reino Unido, que son legales los vientres de alquiler, pero en su país es muy difícil. Primero, porque las inglesas no se ponen en este rollo. Y segundo, porque hay una cláusula que dice que la madre de alquiler puede tener la potestad de quedarse 30 días con el niño y se puede arrepentir, no sé qué. Resultado, ningún inglés va a buscar a ninguna inglesa para hacer un vientre de alquiler, pero los países donde tienen normas que aceptan los vientres de alquiler normalmente no permiten ir a los extranjeros, excepto si en su país también es legal. Con lo cual, los ingleses ya pueden ir a Ruanda, a la India, a México y a otros países donde para los extranjeros es ilegal, excepto si en su país también es legal, ¿no? Entonces, por eso Ruanda se ha abierto a los vientres de alquiler. Sin embargo, Ruanda no puede competir con la nueva Ucrania, porque hasta ahora, hasta que estalló la guerra, Ucrania era el útero del mundo. Ucrania exportaba 2.500 niños al año. El país que más niños vendía. Además, con un modelo comercial puro y duro, sin ningún problema. O sea, era un comercio. En Ucrania el salario medio es de 200 euros. Y las mujeres menos. Y los precios no son tan mucho más alejados de los de aquí, ¿no? Pero una economía de este tipo pues generaba una industria de los vientres de alquiler. ¿Hay algún reportaje? En Ucrania quiero recordar que hay algún reportaje sobre madres, de los pocos que hay, ¿no? Pero también hay un reportaje que dieron en la 2 hace un año o así, que iban a preguntarle a la chavala, que le estaban haciendo una ecografía, me acuerdo perfecto, y le preguntaban a la chica, y claro, tenía al lado un gorila, así como un armario, ¿no? Para que no contestara. Decía, ¿te parece bien lo que haces? Sí, me parece cojonudo. No, pero no podía hablar porque estaba al otro al lado, ¿no? Esa es la libertad. Y os decía que no puede, Ruanda y estos países así no pueden competir con la nueva Ucrania, que es Sudamérica. Al cerrarse el mercado ucraniano, bueno, cerrarse, pero fastidiarse por lo menos logísticamente, los países, las empresas que operaban tanto en Rusia, que también era legal, como en Ucrania, como en Georgia, incluso como en Rumanía, porque en Rumanía no es legal a ojos vista, pero las rumanas iban a hacer de vientres de alquiler a Ucrania y a Albania y a sitios así, ¿no? Como ahí, por razones obvias, la cosa se ha cortado, porque no se puede seguir haciendo, las empresas se han ido a países de Latinoamérica donde había una legislación favorable, concretamente a México. México, en dos estados de México, era legal. Bueno, es legal. Ahora se ha presentado una iniciativa de ley para que sea ilegal, pero de momento es legal. Pero era legal, lo que os comento, para mexicanos. Pero claro, países donde pues la corrupción está a la orden del día, puedes conseguir papeles de manera bastante fácil, ¿no? Entonces, al final, de hecho, los vemos. Hace 2 semanas yo vi una noticia de 2 asturianos que habían ido de México y se habían traído un crío. Y yo pensaba, ¿cómo puede ser? Es ilegal, ¿no? O sea, se podía hacer para mexicanos, pero a la gente de fuera no. El caso es que ese tipo de países favorecen el mercado, porque se van y se instalan en los 2 estados donde ya es legal, y otra vez para allá, total. Y así, y Colombia, un país que históricamente ha prohibido al mundo de todas las mujeres de la industria de la prostitución y la trata, ahora quiere legalizar de manera comercial los vientres de alquiler. El infierno en la tierra para las mujeres, ¿vale? Para las colombianas. ¿Qué pasa en España? Porque esto sí lo han debatido en todas las mesas de tertulianos de toda la televisión. ¿Qué pasa en España? En España está prohibido, pero no prohibido, no, está prohibidísimo. O sea, no es que no esté regulado. Cuando escuchen a alguien decir, no, es que en España se tiene que regular, no, oiga, aquí está regulado, ultra regulado. Lo que pasa es que está prohibido. Está prohibido. Miren, es delito en el Código Penal. En el artículo 221 del Código Penal lo recoge. Exactamente dice que es un delito contra la afiliación, que es un derecho fundamental, y dice que quien altere la afiliación, fijaros qué interesante el artículo, gratis o pagando, en España o en el extranjero, que es uno de los pocos artículos que recoge esa extraterritorialidad, será penado con cárcel de 1 a 5 años y será prohibida la patria potestad en 10 años. No podría ejercer la patria potestad en 10 años. Vamos, más claro, el agua. Ese artículo no se hizo para los vientres de alquiler. Ese artículo se hizo cuando hubo todo aquel boom de las adopciones internacionales. ¿Os acordáis? Todas las niñas chinas y no sé qué.
precisamente para evitar que se convirtieran en compraventas. Y ahí se hizo bien, se hizo perfecto. Y ese es el artículo que se debería estar aplicando ahora. El Código Civil es clarísimo. La madre es la que determina la filiación. Mater sempre certa est, decían, ¿no? Porque hay que entender y hay que pensar y reconocer que hasta que existieron las pruebas de ADN, la paternidad era más o menos una cuestión de fe. Lo único hecho cierto era el parto. A nadie se le ocurriría hacer una prueba de maternidad a una mujer que acaba de parir, ¿no? Y de ahí la discusión del tema del material genético. Hombre, es que si el óvulo es de otra, el niño es de otra. Bueno, pues entonces a todas las mujeres que conocemos que han sido madres por una donación de óvulos y que han parido, han gestado y han parido, les vamos a decir que no son madres de sus hijos. Que en realidad lo que cuenta es el óvulo, ¿no? Total, el Código Civil tampoco. La Ley de Reproducción Humana Asistida lo excluye exactamente del artículo 10, que es donde pone cuáles son las técnicas de reproducción asistida, y dice exactamente que los vientres de alquiler no son una técnica de reproducción asistida. Más claro que el agua también. Y por último, el Tribunal Supremo ha hecho 2 sentencias. Una en 2014, que dijo exactamente eso, que los contratos son nulos a todos los efectos porque van contra los derechos humanos de las mujeres, contra los derechos humanos de los niños y contra el orden público, porque se altera la afiliación. Pero es que en junio del 2022 hizo otra sentencia incluso peor, o sea, peor, quiero decir, para nosotras mejor, pero mucho más dura, donde además ya se metía con el tema de las agencias, que como era posible instaba a los poderes públicos a dejar de que, o sea, a perseguir que agencias de ese tipo pudieran operar en España. Pero es que es como si buscáramos en internet y nos encontrábamos, yo qué sé, tiendas de cocaína. Está prohibido. Pues lo mismo el narcotráfico es exactamente igual que esto, es trata de personas. Al final es trata de personas, porque lo que haces es trasladar seres humanos para ponerlos a disposición de otro ser humano. Entonces, en España está completa y absolutamente prohibido. Pero hay niños de vientre de alquiler. Y los vemos en las teles y los conocemos, porque ya no es una cosa, o sea, es muy reducido el número de niños que hay de vientre de alquiler, pero la verdad es que estando prohibido hay niños de vientre de alquiler en España. Y hay españoles que se van al extranjero, os acabo de explicar el caso este, y todo el mundo podría, seguro, vamos, o sea, de hecho ni se esconden. ¿Por qué es? Porque en el 2010 se hizo una instrucción que decía que, bueno, me voy un poco atrás, ¿vale? Supongo que lo sabéis, seguro. Los españoles que viven en el extranjero utilizan los consulados como su registro civil. Si se casan, si se mueren, si nace alguien no sé qué, se inscriben en los consulados de donde viven. Vale. Pues en el 2010 se hizo una instrucción del Ministerio de Justicia que decía, en virtud de un convenio internacional, del Convenio Internacional de la Haya, que decía que a partir de ese momento se inscribirían todos los documentos oficiales de los países donde se estuviera sin necesidad de ningún otro trámite. O sea, si se moría un español en Colombia, en Bogotá, pues ya no hacía falta que fuera nadie a certificar la muerte o que hiciera una validación del certificado de defunción. Si el certificado de defunción era oficial en Colombia, ya directamente se inscribe y ya tiene efectos. Y ese es el fraude de ley que se hace. ¿Por qué? Porque los niños que se inscriben de vientres de alquiler van con un papel oficial. Porque en el país donde se hace es legal. Y entonces van con un papel que dice que ese niño es de esa persona. Y como ya no hay que hacer ninguna otra investigación porque es un papel oficial, se inscriben. Se inscriben, se les da un pasaporte y aquí llegan. Ese es el tema por el que hay niños de vientres de alquiler en España. De otra manera no se podría hacer. De hecho, acordaros que justo una semana antes de todo el follón de la Obregón, hubo 2 casos en España y todos están en la cárcel. Hubo un caso en Sevilla, en el Hospital Virgen de las Nieves, justamente de 2 primas. Que una se había hecho pasar por la otra para parir y darle el niño a la otra y no sé qué, ¿vale? Y luego el caso aquel de Extremadura. El caso de Extremadura es exactamente igual que el caso de Ana Obregón, y la única diferencia es el dinero. El caso de Extremadura fue una pareja que en Rumanía le dijo a una chica que se viniera a España a parir para entregarles al crío y le pagó 2.000 euros. Llegaron a Extremadura, fueron a parir, ella se intentó hacer pasar por la otra, claro, vieron que la tarjeta sanitaria no era la misma, todos a la cárcel. Una semana antes de lo de la Ana Obregón. No hay ninguna diferencia. Es exactamente el mismo rollo. Entonces, ese es el asunto, que mientras que en España, incluso en la nueva ley del aborto, se declara que los vientres de alquiler son violencia contra las mujeres, cuando estamos hablando del extranjero, pues
Efectivamente. Exacto. Exactamente. Así es. ¿El qué? Claro, claro. Claro, no sabemos. No sabemos. Eso no sabemos. Eso no sabemos. Pero lo que lo pillan, los que lo pillan, y fijaros que qué interesante, porque en el caso de Extremadura, ¿cómo interviene el fiscal? Fijaros, lo que nos dicen los fiscales, una postura completamente cobarde, absolutamente cobarde en este tema, y yo creo que totalmente desacertada, es que no intervienen, aunque hay un delito del Código Penal, porque ponen por encima el interés superior del menor. El interés superior del menor, ¿por qué? Lo han traído aquí, pues como ya lo has traído tú, pues ya. Pues es como si yo digo, mira, como me he traído este kilo de cocaína, pues como ya me lo he traído ya, me lo vendo. Pues claro, no tendría sentido, ¿verdad? Pues eso es, pues dicen que claro, que el niño ya está aquí, que está con ellos, que sería peor para el niño, no sé qué. No, mire, el interés superior del menor es de vivir con una familia que no crea que se pueden comprar niños. Ese es el interés superior del menor. No es bueno, ya que lo has traído tú, pues me lo quedo, ¿no? Y sin embargo, en el caso de Extremadura, el fiscal intervino y nada más nacer, ese niño está bajo la tutela de la Junta de Extremadura. Y se va a entregar a una familia de adopción o de acogida que haya hecho sus trámites, que se sepa quién es y que tal y que cual y cual. Porque esa es otra. O sea, la indefensión en la que se deja a esos chiquillos es total. Total. Se entregan bebés a gente que no sabemos cómo está de la cabeza. De entrada entendemos que están mal. Porque ya para ir a comprar un niño ya hay que estar mal. Pero no sabemos nada. Y fijaros la diferencia que hay con los niños que están en adopción. Siempre se queja la gente que quiere adoptar, que se tarda mucho, que hay un montón de trámites, y tienen razón. O sea, no tiene mucho sentido que haya miles de niños en las casas de acogida y no haya y miles de gente queriendo adoptar y que no. Pero ese es un debate que no se abre. Sin embargo, la gente que va a por un vientre de alquiler solo tiene que hacer un trámite. Pagar. Y punto. Bueno, pero no ha sido explotar a nadie. Pero mira, fíjate, cierto, pero fíjate, por ejemplo, la semana pasada en el caso de este médico que maltrataba a sus 8 hijos. Si tú maltratas a tus hijos y el Estado se da cuenta, el Estado interviene. Entonces no puedes hacer con tus hijos lo que quieras. Yo estaría perfectamente partidaria de que la gente le preguntaran, antes de ser padre. Claro. ¿Pero sabes por qué? ¿Pero sabes por qué? Porque hay un derecho que garantizar, que es el derecho del niño. No, pero en este caso, fíjate por qué se hace. Lo voy a explicar jurídicamente. Hay un derecho en todo esto que es el único que existe, y no es el derecho de ser padre. Es el derecho de los niños a tener familia. Ese es un derecho que existe, es positivo. Está en el Convenio de los Derechos del Niño y en el Convenio de los Derechos Humanos. ¿Y eso qué quiere decir? Porque los niños tienen derecho a que los críen, que los quieran, que los protejan, que les den de comer, que los abriguen. Esos son derechos de los niños. ¿Qué pasa con los niños en adopción? Que esos derechos no han podido ser garantizados por sus padres. Y entonces la tutela de esos niños ha pasado al Estado. Y el Estado es el responsable de garantizar ese derecho. Y entonces, como el Estado es el responsable, pues no le puede dar los niños a cualquiera que no vaya a garantizar ese derecho. Y aún así, con todas las idoneidades, con todos los test y con todo, a veces falla. Pero esa es la diferencia. Claro, cuando tú tienes hijos biológicos nadie te lo prohíbe, pero si la cagas, perdón por la expresión, como pasa muchas veces, yo trabajo en unos servicios sociales, al cabo de la calle, en los temas de la Haya. El Estado interviene, porque tú tienes que ser diligente con tus hijos. O sea, quiero decir, es verdad que no hay un control a posteriori, pero a priori, pero sí lo hay a posteriori. Si tú no eres un buen padre, una buena madre, maltratas a tus hijos o no eres diligente, te los van a quitar. Entonces, lo que quería decir es eso, o sea, ¿en qué lugar, por ejemplo, si nosotros decimos, bueno, venga, va, tú, que vayan a por niños, que hagan lo que quieran, que felices, la vida, que guay, que contentos todos, ¿en qué lugar quedan los niños en adopción? Imaginaros. ¿Y qué crees? ¿Cómo ves toda esta historia? ¿Tú qué has pasado por ese trámite de la adopción?
y fui a la República Dominicana porque tenía yo una amiga y tenía casa y ella conocía abogados y asistentes sociales. Y allí me tramitaron los papeles. Pero al final... Y allí tuve la asistencia social que ir a lo del gobierno y siempre diciendo, o sea, allí se declara a ver si algún familiar en el periódico se anuncia todo, aparte de la renuncia de la madre biológica, si hay algún familiar que está dispuesto a hacerse cargo de la criatura, antes que tú. antes que yo, Aunque hayas pasado ya todos los controles. aunque haya pasado todo. Claro. Un botón Ah, tú eres tú. Eres tú. donde muestra que está estudiando, Encantada. economía. Muy bien. Pues, ¿qué te cuento? O sea, quiero decir, es que, a ver, pues imagínate, o sea, tú hiciste todo eso y al llegar aquí no tuviste que hacer nada, seguro que sí. Bueno, de aquí ya salí, también fui al consulado español y ya vinieron con el pasaporte. Sí, pero aquí no tuviste que hacer ninguna validación con ningún trabajador social ni nada después. Sí, a una visita, pero ya habían venido antes, después nosotros tenemos... ¿Cuánto tiempo le echaste en esto? Bueno, llevábamos buscando mucho tiempo, desde luego buscábamos también en Rumanía y a venir esta amiga de allá de aquí de Pero el proceso ya cuando dijiste voy a ir aquí con mi amiga, ¿cuánto duró ese proceso de...? pues no, Más o menos. es que ya hace tiempo, entonces no te... ¿Años? No, No tanto. no, porque allí hay dos tipos, creo que me oyen todos. Hay dos tipos de adopción. Ujú. Entonces, el más seguro es el que me aconsejo. Claro. Porque si no, si es mañana y el mañana siempre nunca llega. Es por la cámara, me parece. Que sí. Bueno, ya está, no pasa nada, ya está. No pasa nada. Pero es muy buen ejemplo, quiero decir, tú tuviste que hacer todo eso y te preguntaron a ti, Hicimos muchas veces. claro, pero para ver cómo estabas tú. Contar que en los vientres de alquiler la única que hace test y a la única que se le exigen condiciones es a la madre. A la única. Y se le exigen muchísimos. Pero no como condiciones físicas aquí. O sea, también. Pero la única que tiene que pasar 50 millones de requisitos es la madre que se va a prestar a ser vientre de alquiler. El último, y eso es porque cuanta más miseria hay, pues más gente hay dispuesta a ser vientre de alquiler, esto es así. El último es que no las estaba prohibido que se vacunaran del COVID. Porque como no tenían muy claro los efectos que tenía, pues, oye, que no se vacunen tú, da igual. Entonces, esas madres, por supuesto, tienen que ser, o sea, porque es muy hipócrita el asunto, porque te dicen, no, la madre no importa, la persona gestante no importa, ¿no? Porque da igual, porque al final lo que importa, no sé qué coño importa, pero según ellos, eso no importa. Pero, por si acaso, me la pones rubia, blanca, guapa, lista, universitaria, no sé qué, no sé cuánto, aunque no importe, ¿no? Obviamente, claro que importa. O sea, tengo compañeras, yo soy jurista, pero tengo compañeras que están muy especializadas en todo el rollo de la epigenética. El otro día estaba en un debate con una matrona que lo explicaba claramente, cómo las células de esa niña, o sea, de ese niño quedan en la madre. Toda una explicación científica, que la que ha sido madre seguro que lo sabe, yo no lo puedo explicar específicamente. Pero la cosa es así. O sea, claro que la madre que gesta y pare, evidentemente forma parte de ese pequeño, ¿no? Y esa es la única que pasa test. Los otros no pasan ninguno. Pero es que el niño también pasa test. El bebé producto también pasa test. Porque si no cumple con los requisitos del contrato, es devuelto y se vuelve a empezar. Y ahora la gente preguntará, ¿y cómo se devuelve un niño? Pues se deja. Si el niño ha nacido en Ucrania, pues se dejaba en un orfanato ucraniano y vuelta a empezar. Porque los contratos tienen esa cláusula reset de que si el niño no cumple los requisitos que tú tienes, porque estamos hablando de un contrato mercantil, acordaos de lo que hemos dicho al principio, con un producto con unas características. Si el niño, sobre todo si el niño no está sano, se devuelve. Y en Ucrania, precisamente, había muchos problemas con este asunto, porque las mujeres de Ucrania que se prestaban a ser vientre de alquiler, muchas venían de la zona de Chernóbil, que es la zona más pobre, y tenían muchos problemas. Muchos niños no nacían bien. Pues esos niños, pero desechados y vuelta a empezar.
del contrato, dependiendo de lo que pagaras, pues había un contrato, que es el que recojo ahí, que no era tanto, eran 85.000 euros, no penséis que era una gran cosa, que era el sin límite de intentos. Sin límite de intentos de mujeres y sin límite de intentos de embarazos. Porque si pasaba algo así, pues era el médico y los que adquirían, los que decidían si seguíamos otra vez con la misma mujer o con otra. La mujer no tenía nada que decir. Porque hasta ahí llega la libertad de las mujeres en los vientres de alquiler, ¿eh? O sea, una mujer que se dedica, o sea, que puede ser vientre de alquiler y que se presta por 1.000 millones de razones, cada cual más horrible, a ser vientre de alquiler, pierde su libertad total y absoluta desde el momento que firma el contrato hasta que pare. Y en el momento que pare, dime. ¿Quién? Sí. Les da igual. ¿Ninguno? ¿Ninguno? Efectivamente. Usted lo ha dicho. Quieren un producto perfecto. No se va a buscar cualquier niño. Es que esto no es como en los 80. Tú te embarazas en Estados Unidos, que así empezó. Tú te embarazas cuando el método natural funcione y cuando paras me das lo que tengas. Y yo te pago por eso. Y está igual de mal, pero esto era el principio. Ahora ya no es así. Ahora firmo un contrato en el que voy a tener este niño con estas características este día. Este día. Porque es el que me va bien a mí para mis vacaciones. ¿Vale? Y tengo que cumplir todo el contrato, porque si no se cumple todo el contrato, pues o bien desisto y vuelvo a empezar, o bien utilizo otra mujer y así sin pagar lo mismo. Cuando digo el mismo día, quiero decir que aquí hay un tema, y en esta tierra es una tierra para estas cosas, porque aquí una de las firmas más importantes de reproducción humana asistida es de aquí, que es el famoso IBI. O sea, estos están en todo el rollo. Entonces, los médicos tienen un papel aquí fundamental, porque ellos están aplicando, seguro que si conocéis a alguien que haya hecho tratamientos hormonales de estos, sabéis lo radical y lo durísimo que es. Pues les están aplicando tratamientos hormonales súper chungos, perdonad que lo diga así, de fertilidad a mujeres sanas que no los necesitan. Porque la primera requisito que le piden a una mujer que hace de vientre de alquiler es que ya haya tenido hijos antes. Entonces, no estamos hablando de una mujer que tiene problemas reproductivos y que tiene que necesitar esos tratamientos y aún así son súper agresivos. No, se están aplicando tratamientos, por ende, a mujeres que no los necesitan. ¿Por qué se requiere que tengan hijos antes? Pues un tema de eficacia probada. Son empresas, no van a ponerse a invertir en mujeres que puede ser que no puedan tener hijos. Entonces les exigen que tengan hijos antes, como decir, vale, esta ya sabemos que puede parir, ¿no? Entonces, esa mujer, en el momento que firma ese contrato, se acabó. Porque para que la empresa te garantice a ti que tú cada día vas a recibir un email, que es lo que te dicen, con lo que ha comido, con lo que ha dormido, con lo que ha andado, con lo que ha hablado y tal, es porque esa mujer tiene que estar controlada 24 horas. Y si hay un problema médico, que incluso puede poner en riesgo en la vida de la mujer, el contrato se firma que no va a decidir la mujer. Decidirá quien adquiere. Llegamos hasta ese punto, porque lo que la mujer realmente no importa. Y yo cuando vi a la colega esta, a la Obregón, salir en carrito, la que os puedo asegurar de verdad, que no salió en carrito, es la que parió. Porque en el momento que pare, ya deja de ser una inversión. Ya no le vamos a meter, ni una aspirina. Entonces, esa señora, el dinero que se ganó pariendo, una parte de ese dinero se lo tiene que gastar primero en recuperarse del parto y segundo, en Estados Unidos, en pagarse la baja maternal, que no existe. En Estados Unidos no hay ningún tipo de baja maternal. Hay un permiso de 12 semanas que no se remunera y que te lo pagas tú. ¿Vale? Entonces, esa no salió en carrillo. Pero bueno, si hay, y es uno de los casos más extremos, y es uno de los casos más habituales también, por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay un embarazo múltiple? Y pasa mucho, por lo que os estoy diciendo, porque les aplican inseminaciones in vitro a mujeres sanas. Entonces, en lugar de engendrar uno, pueden engendrar 3, 2, muchas veces, ¿no? Porque son mujeres sanas y han ultraestimulado el cuerpo. Bueno, pues los que deciden si ese embarazo tira adelante con 2 o con 3, no es la mujer que dice, bueno, pues te doy uno, que es el que me has encargado, y yo me quedo el otro. No, esa decisión es de quien compra. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que un embarazo múltiple es mucho más riesgoso que un embarazo normal y como lo que importa es tener el bebé perfecto,
pues si tienen que hacer lo que dicen en el argot de la industria, reducciones embrionarias, no es la mujer quien lo va a decidir. O sea, no deciden nada. Nada. Y lo que os decía antes, para estar todo el día controlada y que las empresas puedan cumplir su parte del contrato, que es tener informados a los que adquieren 24/7, tienen que estar controladas. Por lo tanto, se da una paradoja, que es a mujeres que se les exige tener hijos, luego se les obliga a abandonar a sus hijos. Todo el rato. Esto lo vimos cuando empezó la guerra de Ucrania. Yo no sé si visteis un reportaje en el que había madres y niños en un búnker debajo de la clínica de Biotexcom, no sé qué. Esas madres tenían hijos. No los que estaban en la barriga, que obviamente los tenían. ¡Fuera! Entonces yo pensaba, digo, estas mujeres, o sea, si ya es suficientemente duro separarte de tus hijos en una situación normal, imaginarse cuando están lloviendo bombas, tío. Y tú, sin embargo, como eres parte de un contrato, ya eres como una maquinita, ya no te puedes ir con tu familia. Te tienes que quedar ahí a asegurar el beneficio de la empresa. Es que ahí lo vimos más claro que el agua. O sea, lo hemos visto muchas veces, pero en aquella situación decía, pues esta mujer, yo sé que tiene hijos, porque es obligatorio que los tenga. ¿Dónde están los hijos de esta mujer? ¿Dónde está la familia? Nadie sabe, a nadie le importa, porque la verdad es que no le importaba a nadie en ese momento. Esto de aquí, muy importante, que ya lo hemos hablado un par de veces, pero que quede claro, no es necesario que exista ninguna relación genética con nadie. Esto es otra parte del pack, ¿no? De hecho, a mí, el señor comercial que me atendió me lo dijo muy, muy graciosamente. Me dice, no, pues claro, pues tú imagínate, porque aquí lo que vienen normalmente, y eso es cierto, la gran mayoría de la gente que acude a un vientre de alquiler son parejas heterosexuales con problemas reproductivos. El rollo de que es un tema de gays no es verdad. O sea, es verdad que hay gays que van al mercado, pero la inmensa mayoría de clientes de este mercado son parejas heterosexuales. Lo que pasa, y volvemos al neolenguaje, que es mucho más fácil venderlo como si fuera una reivindicación de alguien y una especie de derecho que no lo es, que un tema de capricho, ¿no? Que es lo que es. Pero bueno, no es necesario que exista relación genética. Y eso me explicaba a mí el hombre este. Ay, Nuria, pues entiende. Cuando vienen aquí las mujeres ya tienen una edad. Vienen ya con 40 y pico, casi con 50 años. Y yo lo que les digo es, señora, ya que se va a gastar usted el dinero, ¿para qué quiere usted el semen de su marido y calvo y feo? Si tengo yo aquí este catálogo de chavales, y no enseñaba el catálogo. Y entonces comprar el paquete completo. Sí, porque ya que compran el óvulo también de una chica rubia, guapa, joven, no sé qué, bueno, lo que sea, pues claro, no tiene sentido, según el comercial, y es verdad, en una cuestión de marketing, que le pongas el óvulo de tu marido que ya... Es así, o sea, es mercado, es el mercado. ¿Cuáles son los derechos humanos que se vulneran aquí? O sea, ¿por qué está mal? Todo esto nos parece mal, pero jurídicamente está mal porque se vulneran todos estos derechos, que es lo que hemos ido hablando a lo largo de todo este rato que llevamos aquí. El derecho a la integridad física y moral, obvio. Si a ti te encierran o te dicen lo que tienes que hablar, andar, comer, te separan de tu familia, no tienes ni derecho sobre tu cuerpo, ni siquiera embarazada, o sea, si no tienes ningún tipo de libertad, si puedes morir. Es que lo mejor de todo esto es que cuando hablábamos antes de la deshumanización de la maternidad, hemos llegado a un punto en que parece que parir es que te saquen una muela. ¿No? Es el tema del parto, como, bueno, ha parido. No, oiga, es que para parir, y ya no solo para parir, sino para embarazarse, hay mujeres que lo pasan muy mal. Hay otras que tienen la suerte de estar muy bien, pero hay otras que lo pasan muy mal. Todo tu cuerpo se abre. Dime. Claro. Pues imagina. Pues imagini's, vostè, que a sobre el poc diner que li van donar se l'ha de gastar en cuidar-se, perquè als països on es fa això normalment no hi ha seguretat social ni molt menys. Llavors, clar, imagini's, això passa molt, perquè a més, i no només de temes físics, com us podreu imaginar, les dones que fan això tenen realment problemes psicològics importants després. Imaginaros. Porque se las somete durante todo el proceso del embarazo, hacen una cosa que hacían con los soldados. Que era, yo no sé si visteis una vez un capítulo de Black Mirror, a otro lado, que les ponían una cosa en el ojo para que a los ciudadanos los vieran como zombies, ¿no? Y no tuvieran ningún tipo de sentimiento de humanidad con ellos, ¿no? Pues una cosa así. Se le hacen unas técnicas de desprogramación para que no tengan apego con el crío. Pero fijaros qué horrible. O sea, yo es que, de verdad, o sea, llevo mucho tiempo hablando de esto y nunca me canso de sorprenderme de lo horrible que es el asunto. Cuando alguien se embaraza aquí, ¿qué le dicen los médicos y las matronas?
Habla con el niño, ponle música, que se sienta querido, porque es bueno para el niño, no sé qué, no sé cuánto. Y sin embargo, a estas pobres le estamos diciendo no. O sea, eso no es malo todo solo para ella, eso es malo para el crío. Debería importarle al que lo compra. Pero ahí tenéis la prueba de que al que compra no le importa nada. No le importa absolutamente nada. Porque lo que está adquiriendo es un bien de consumo más. Yo estoy esperando que pasen 12 o 13 años y esos niños sean adolescentes infumables como son todos los adolescentes. ¿Qué van a hacer esos padres? ¿Qué van a hacer esos padres que compraron el niño perfecto cuando el niño salga respondón? O la niña no quiere hacer lo que diga. O cuando sean personas. Vamos a tener auténticos dramas, ¿eh? Porque claro, esa gente lo que ha demostrado ya es que es incapaz de controlar su frustración. Y cuando tiene dinero, pues pum. Pero claro, a un niño, por mucho dinero que tengas, si creces y te sale rebelde, te aguantas. Ahí vamos a tener auténticos dramas familiares. Pero bueno, la sociedad les dice que todo lo que se puede comprar se puede tener. Entonces, eso es lo que hay, ¿no? La integridad física y moral, el derecho a la libertad, pues lo que te estoy diciendo, ¿no? Si ni siquiera te puedes mover, si ni siquiera puedes estar con tu familia y si ni siquiera puedes decidir sobre tu propio embarazo y sobre todo, y es una de las cosas por las que el Tribunal Supremo declara nulos estos contratos, no se pueden arrepentir. Cuando te compras una casa, o lo que sea, o un móvil, o un coche, o lo que sea, siempre te puedes arrepentir. Es verdad que pagas más, por ejemplo, las arras, ¿no? ¿Qué son las arras de un contrato? Pues aquello que das, te pagas y señal, y si te echas para atrás, pues las pierdes, ¿no? Bueno, pero te puedes echar para atrás, pierdes las arras. En estos contratos no se pueden arrepentir. Nunca se pueden quedar con el niño. Por eso, de ahí los problemas psicológicos. O sea, imagínate que tú tienes en un embarazo y en un momento dado dices, oye, es que yo no lo voy a entregar. Depende del que compra. Si el que compra se lo quiere dejar, vale. Si no se lo quiere dejar ni tocar. ¿A tocarlo o no? Eso es lo que iba a preguntar, se ha adelantado. Si ella lo veía o no lo llegaba. Depende del que compra. Depende. Sí, sí. Hemos visto de todo. Hemos visto gente que hace el postureo, que también tiene que ser la hostia, perdonad por lo que lo diga así, pero yo a veces veo algunos que dicen, para excusarse a sí mismos, ¿no? Conocí una pareja también que fue a México, hablo de México porque yo viví ahí un tiempo y me toca específicamente porque sé cómo están las mujeres allí. O sea, es el país más feminicida del mundo y me van a hablar a mí de libertad de las mujeres. Obviamente no. Pero había unos que, para justificar que habían ido a México y se habían traído un niño, no sé qué, decían que, bueno, que una vez al año iban a México y entre todos hacían una paella y comían juntos y no sé qué, ¿no? Y veías a la pobre chica allí, encima aguantando al par de tal, y veía al crío. Pero en el momento de parir, depende de ellos. La mayoría de veces se lo llevan. A mí, el tío de la agencia me dijo claramente, y no se me olvidará nunca, y yo, después de esta frase, estuve mala 3 días, me dijo, bueno, porque yo le pregunté, bueno, ¿esto cómo funciona? ¿Qué tipo de relación? Entiende que ellos los de la agencia, creían que yo era una clienta. Y le pregunté, digo, ¿la relación que tengo que tener con la madre cuál es? Me dice, bueno, pues hay de todo. Hay de todo. Tú puedes preguntar cada día, puedes incluso escaparte a las ecografías. Yo pensaba, habrá gente que lo hará. Puedes hablar, bueno, puedes estar todo el día corriente, no sé qué, o puedes no tener ningún tipo de relación con ella, llegar, coger al crío e irte. Me dice, eso sí, te recomendamos, y eso sería porque lo habían hecho muchas veces, te recomendamos que si no tienes ningún tipo de relación, pues por lo menos que te pases 5 minutos a darle las gracias. Y te lo explican así, pero el tío te lo explicaba. O sea, sería lo habitual, porque cuando te lo dicen con esa normalidad sería lo normal. Entonces, depende de eso. La identidad. La ley que se acaba de presentar precisamente en México contra los vientres de alquiler se basa en la violación del derecho a la identidad. Volvemos a la adopción. Tú podrás saber de dónde vienes. Siempre. Porque es tu derecho a la identidad. Aunque tú tengas tu vida y tú tengas tu madre aquí, tú podrás saber de dónde vienes. Y eso es un derecho fundamental. Todo el mundo quiere saber quién es. Bueno, pues es un derecho que en este caso no se protege de ninguna manera. Como os he dicho al principio, lo principal en los contratos es desaparecer a la madre de cualquier lugar. Entonces, si los que adquieren no tienen la bondad algún día de explicarle al niño que fue adquirido, y no creemos que pase mucho, la verdad, porque no será una cosa agradable de explicar, ese niño nunca sabrá quién es. De hecho, es muy similar. Yo una vez, hablando de esto, me tocó dar una conferencia, y fue una pasada,
con un chico que tenía 30 y pico de años y que a los tantísimos años se había enterado que había sido un bebé robado. Ya de los 80, o sea, a finales de los 70. Y que él explicaba que siempre había tenido la sensación en su vida de que estaba como viendo una película, ¿no? Que era una vida que no era la suya. O sea, y cuando se enteró de que había sido un bebé robado, claro, entendió que toda su vida había sido una mentira. Que él no era él y que, claro, había tenido unos problemas y tenía unos problemas psicológicos gigantes y encontró a su madre y todo el rollo y tal. Pero imaginaros la sensación, ¿no? de inquietud y de vacío de ¿yo quién soy, no? Pues eso es un derecho fundamental, porque todo el mundo tiene derecho a saber quién es, y por eso los niños en adopción el Estado está obligado a guardar esos datos para explicarle quién son y tal. En este caso, no. Y eso es un derecho que, como está recogido en la Convención de los Derechos Humanos y los Derechos del Niño, si se viola, es un delito que da pie a delito de lesa humanidad. Son delitos de lesa humanidad que nunca prescriben, jamás. Y entonces en Estados Unidos, que ya os he dicho que es el sitio donde todo esto empezó, ya hay una generación de niños comprados que más o menos tiene 40 años. Y ya se están organizando para demandar al Estado por no haber protegido su derecho a no ser vendidos, traficados y sobre todo no haber defendido su derecho a la identidad. Muy atentos, estamos todas a ver qué pasa con esa historia. Porque claro, hace 40 años, pero no prescribe. Entonces, el Estado español debería entender que todos esos niños que está dejando inscribir se está vulnerando su derecho a la identidad y que si algún día, dentro de 20 o 30 años, deciden pedir explicaciones, el último responsable es el Estado. Diga. I tant. I tant. I tant. Està malament. Està totalment malament. De fet, en tot aquest espectacle que hem vist últimament, ningú no ha pogut dir el contrari. S'està fent malament, o sigui, s'està fent malament conscientment, amb aquest argument que els he dit abans, de que, bueno, és que ja que està aquí el nen, escolta, ja que està aquí el nen, doncs mira, et poses el nen, li busques una família normal, digues. Que es lo que nos sirve para todo. Ella sí que puede demostrar que lleva genes de su hijo. Es igual. De su hijo, pero no de ella. Y aunque sea así, da igual. Porque la genética no le ampara a explotar a una mujer. O sea, que tú pongas el óvulo no te ampara a que tú le pagues a una tercera para que te tenga un crío. Eso no puede ser. O sea, se hace como se hace aquí y bueno, y todo el tema de la industria de la reproducción humana legal, eso es otro tema de otro capítulo para otro día, si queréis, porque al final, y me voy a saltar un poco al final, pero bueno, ya que ha salido este tema lo voy a decir, o sea, al final es verdad que un óvulo no es un niño ni mucho menos, ni se tiene que comparar ni es lo mismo, ¿vale? Pero la industria de la reproducción humana asistida legal existe porque tiene material genético que utilizar, óvulos, y esos óvulos tampoco son de mujeres ricas, son de mujeres precarias, que venden sus óvulos para vivir. Al final, todo este rollo de la reproducción y demás se basa en la pobreza femenina, porque ninguna mujer que no esté falta de dinero va a dar óvulos. Por lo tanto, al final, o sea, que no es la misma historia, no es el mismo, un óvulo no tiene derechos, un óvulo y tal, pero al final, la base del asunto otra vez es lo mismo, la pobreza. La pobreza de las mujeres, básicamente. Sí, la falta de... Sí, claro que sí. Yo no digo que sea para un capricho. Todo es negocio. Exactamente. Pero es que además, te digo más, y ya vamos un poco más allá. ¿Qué es lo que pasa con esto? O sea, cada vez que avanza más la reproducción humana asistida, retrocede la medicina de las mujeres, porque no es rentable. Es mucho más rentable y tiene mucho más negocio toda la industria del IVI que no estudiar por qué las mujeres cada vez son menos fértiles. Eso no beneficia a nadie, nada más que a las mujeres, por lo tanto, a nadie. ¿Me explico? Entonces, cuanto más avanza la reproducción humana asistida, que se basa en la pobreza femenina y en la pobreza de la gente, menos se investiga, porque no es rentable. Entonces, eso es el siguiente paso natural de toda esta historia, ¿no? Entonces, es a lo que vamos. Pero lo que me preguntabas tú,
En el caso concreto este, en España lo que se podría hacer es, en España, un hombre que se va a morir puede dejar testamentado que quiere tener hijos, en España, pero tiene que tener 3 condiciones. Que lo deje por escrito, que la persona con la que quiere tener el hijo acepte y también lo deje por escrito, y además que no pase más de 1 año desde que se murió. En este caso, ni la 1, ni la 2, ni la 3 se dan. ¿Vale? Y además yo dudo, perdón, y esto es una opinión personal, yo dudo mucho que ese chaval le dijera a su madre nada de esto, porque lo que sí se hace de normal a la gente que tiene un tratamiento de cáncer, a cualquiera, se le explica y se le dice, oye, te congelamos óvulos, oye, te congelamos óvulos, pero yo dudo muchísimo que el niño le dijera, mamá, quiero tener 5 hijos. No, yo no me lo creo, pero... La Thyssen, claro que sí, pero acordaros de cómo opinó lo de la Thyssen. Cuando pasó lo de la Thyssen nadie dijo que eran comprados, dijo que eran adoptados. Allí se guardaron un poco más, porque la Thyssen no debe ser más lista que la otra. Sí, pues la niña tiene ya 18 años. Pero fíjate como el otro día, parece el salseo, pero es verdad, fíjate que el otro día, en el programa del Risto, que yo nunca veo, pero vi el corte, le preguntó el Risto si las hijas eran del hijo. ¿Ves? O sea, todo es como muy tétrico y muy perverso. Nada. Ay, no me hagas esa pregunta. En España, por ejemplo, si falta mi marido al año, si ha escrito y tiene el semen, yo me puedo inseminar. Hasta el año. Durante un año. Eso es legal. A ver, eso es legal. Yo he dicho que eso es legal. Depende del interés del negocio, yo lo veo así. Porque también lo veo de una forma egoísta, que yo quiera también ser madre a costa del semen de una persona muerta. O sea, Total. Por eso tienes que aceptarlo tú. O sea, por eso tienes que aceptarlo tú, claro. Pero en vida del otro. Yo no lo he opinado. A mí me parece una locura. Pues si ya se ha muerto, se ha muerto. O sea, es como los niños terapia, porque esto es un caso de niño terapia. Como el niño... Imagínate, o sea, eso es... Pero eso viene del Código Civil, de cuando la gente tenía que parir para heredar y todo, y para asegurar la herencia y para asegurar todo el rollo, ya no tiene nada que ver. Claro. Pero bueno, una cosa es que se te muera mientras estás preñada, eso es otra cosa. Pero eso son cosas de reminiscencia del siglo XVIII, de cuando el Código Civil, el siglo XIX, y claro, que había que mantener la unidad de la propiedad, de la herencia. Imagínate que te mueres sin hijos. Es más un tema económico que no un tema moral. Ahora no tiene nada que ver. Bueno, o sea, ¿sabes? Entonces, eso es aparte de todo, y os digo esto como feminista con mucho dolor. Porque todo lo demás debería ser ya suficiente para parar este rollo. Pero sin embargo, y pasa, y me vuelvo otra vez al tema de la prostitución, cuando es algo que solo le afecta a las mujeres, a la gente le da igual. Le da igual. Pero bueno, como aquí hay niños, la gente todavía se indigna, por lo menos de momento. Entonces, lo que pasa es eso. Esto. En este artículo, ¿vale? También lo tenéis en el libro, pero en este artículo, si le queréis echar una foto a la pantalla, no hay problema. Es donde explico lo que hice cuando fui a la agencia de vientres de alquiler. Todo que está transcrito y todo es de público de ese día. Yo me fui a la agencia y lo escribimos entre mi compañera Nuria Coronado y yo. ¿Vale? Y en este otro, claro, porque... Sí. Sí. Claro, es que aquí llevamos mucho tiempo investigando esta historia, porque ya cuando salió esto yo he dicho, ay, mira, menos mal que la gente se interesa, porque claro, lo que hay, ¿no? Claro, esta gente se anuncia, pero es ilegal. Y yo, cuando salí de la agencia, pensé, pero bueno, ¿esta gente cómo funciona? Sí, claro, en el centro de cada ciudad hay, aquí también, sin problema, y se anuncian. Y se firman los contratos en España, y se hacen las transferencias en España, incluso se dan préstamos personales en España. Claro, yo pensé, vamos a ver, con el tema de los préstamos personales pensé, a ver, concepto de la factura. Te lo juro que lo pensé, el concepto del préstamo personal. Claro, porque tú vas a pedir un préstamo personal y te dicen, ¿para qué?
para arreglarme la cocina, para comprarme el coche, para no sé qué. ¿Y esto para qué es? Claro, ¿qué factura te da esta gente? Vale, pues me puse a investigar y digo, ¿esto es qué? ¿Esto es cómo facturan? Porque ya me pareció como lo de Al Capone, si no lo pillan por esto, que lo pillen por los impuestos, ¿no? Claro, pero tenían que ser unos servicios que pudieran facturar. No, eso es lo que me esperaba yo. Pero es muy difícil que un abogado te facture 100.000 euros, ¿eh? Es complicado. Bueno, total, que me puse a investigar a las 6 agencias más grandes que operaban en España. Lo tenéis todos los libros, ¿eh? Y me fui al registro mercantil con el CIF y todo el rollo y me fui a la actividad económica. Y esto es lo que había. 2 eran agencias inmobiliarias, 2 eran empresas de import-export de coches de lujo, otras gestionaban pisos turísticos y la mejor era una que se llamaba Agencia Española por la Gestación Subrogada SL, que se dedicaba a los materiales de construcción. Pero te da una factura de cemento, supongo, no lo sé. Claro, entonces con eso, que hice yo, pues, una denuncia gigante con todos los papeles y con todo, y te lo llevé a la Fiscalía de la Audiencia Nacional y dije, oiga, aquí tenemos esto, ¿eh? ¿Ustedes qué? Porque si yo, que soy autónoma, abogada, facturo como si fuera electricista, me va usted a meter un puro seguro. ¿Con esto qué hacen? Pues no sabemos nada de la denuncia. Y hace ya como 2 años de la... 2 años de la denuncia. Se han puesto 3, ¿eh? La escuela es, lo que ha dicho antes la compi, que es la asociación que yo presido, hemos puesto 3 denuncias. Una contra una primera, otra segunda contra estas 6 agencias y los cónsules que inscribían niños después de la sentencia del Tribunal Supremo. Y la última, ahora en el 2022, contra una pareja que directamente explicó un caso de trata con el tema de Ucrania en televisión española. ¿Vale? Este caso fue la hostia porque empezó la guerra, una pareja que vivía en Sabadell, en Barcelona, que había encargado una niña en Ucrania. Empezó la guerra y ni cortos ni perezosos se fueron a Ucrania. No se podía entrar en el país y entraron por mediación de la embajada brasileña, que no sé qué pinta en esta historia, pero los pasó. Y cuando llegaron a Kiev, encontraron a la de la agencia y les dijo que la niña no estaba, que la mujer había parido y que como el gobierno ucraniano llamaba a todos los hombres a filas, de 15 a 60 años, excepto si tenían 3 hijos o más, la madre en cuestión ya tenía 2 y con esta 3. Entonces cogió al marido, a los 3 niños y se fueron a Polonia. Y pasaron como refugiados, como si él fuera el padre de la niña, o sea, como una familia. Bueno, pues los de Sabadell, ni corto ni perezoso, se fueron a Polonia. Y en Polonia le entregaron a la chiquilla donde está prohibido. O sea, eso es un caso de trata. Trata. O sea, trata de una refugiada. O sea, tal cual. Bueno. Pues por una y por la otra. Imagínate. Claro, la que estaba en Ucrania, salimos de aquí. Pero claro, en el otro lado, donde está ultra prohibido, y de hecho, cuando hicieron la entrevista, esto lo explicaron en televisión española, en el programa de la desconexión de televisión española a Cataluña, del Sardá. Y yo estaba en el plató y no podía creerlo, y cuando le dije, pero lo que estáis explicando es un caso de trata, el Sardá me dijo, anda y vete a rezar. Sí. Le han cerrado el programa, vale. Pues lo denunciamos porque, claro, y los Mossos lo tienen ahí. Sé que ese caso sí lo están investigando. Lo que no sé es si pudieron volver, porque en el momento en el que estaban haciendo la entrevista estaban como viviendo en la embajada argentina de Kiev, porque, claro, no tenían papeles de la niña. No podían venir, no tenían nada. Entonces no sé lo que ha pasado con ellos, pero bueno, ahí está. Al caso, que los IAES son de estas cosas y luego pensando por lo que dice el compañero. Es verdad que son actividades que te permiten hacer facturas muy altas, de 200.000 euros, de 150.000 euros, de tal. Y claro, eso sí te puede permitir pedir un préstamo, ¿no? Y yo creo que ya, no sé cómo va de tiempo, pero bueno, esto es lo que hemos hablado antes, ¿no? ¿Qué papel juega la medicina en toda esta historia? ¿Qué papel juegan las grandes corporaciones de la reproducción humana asistida? Yo con esa pregunta os dejo. Muchísimas gracias por escucharme. De algún cas que coneixeu o alguna cosa, perquè... Todo es como el cuento de la criada. Bueno...
como en la serie del libro, la mayoría de las que recurren a utilizar estas mujeres son otras mujeres. Sí, sí, Entonces, tú has dicho que la mayoría son parejas heterosexuales. sí, sí. Es que no me entra que una mujer... Ya un hombre me parece mal, pero ya entre mujeres me parece ya como... Bueno, es es que lo que te no vende entiendo. la sociedad, ¿no? O sea, tú tienes dinero, pues tú lo puedes tener. O sea, es aquello de mi deseo tiene que ser un derecho para los demás. O sea, es completamente aberrante, ¿no? Pero es lo que se está, o sea, la sociedad en la que vivimos del consumismo total y de que tú puedes tener todo lo que quieras y de que si no tienes el producto último, las bambas últimas, el bolso último, no sé qué, tu vida es una mierda, perdón que lo diga así, pues es lo que nos lleva a este tipo de cosas, ¿no? Y sobre todo la aceptación. Y esto no lo hemos hablado, pero yo creo que es muy importante. O sea, ¿qué está haciendo el movimiento feminista y qué está haciendo la sociedad para ser una sociedad avanzada? Señalar, o sea, esta gente que hace esto, como tú bien dices, no debería estar normalmente entre nosotros. No deberían. Lo hemos conseguido un poco con los maltratadores. Un poco. Porque os recuerdo que hace 20 años lo del maltrato era un tema de la casa interna y aquí nadie decía ni mu. Y con mucho trabajo y con mucha concienciación y con mucho de qué, un poco se empieza a ver el maltrato mal, como un tema, un problema público. Lo vamos a conseguir un poco, parece, un poco, pero un poco con el tema de la prostitución, con los puteros, pero un poco. Pues con esto es igual. Son la tríada que no deberían estar entre nosotros. Y entonces, ¿pero por qué tanto esfuerzo de las televisiones? Por ejemplo, con el tema de Ana Obregón, en blanquear este asunto. Para que la gente lo vea normal. Porque yo aquí os puedo explicar esto y vosotros os vais con la cabeza pensando que esa gente realmente es mala gente. Porque quien hace esto tiene que ser mala persona, sí o sí. O sea, no hay más explicación. Coño, pero pasa como cuando pasa un tema de un feminicidio, ¿no? Que va alguien, le pone el típico periodista de, oiga, ¿y su vecino? ¿Usted sabía que era tal? Uy, pues si era muy majo, me saludaban en el ascensor. Pues esto es lo mismo. Ay, es que resulta que, sí, yo estoy en contra de todo esto, pero es que resulta que al cole de mi niña van unos y son buenos chicos. Es que, claro, resulta que mis amigos gays de toda la vida, y son buenos chavales, ¿cómo van a explotar? Si al final han ayudado a una mujer, se ha comprado un piso, ¿no? De ahí la necesidad de blanqueo y de normalización del asunto para que cada vez pues, te cueste más. Y no hay tantos niños, ¿eh? Mira, sabemos por los propios datos que han dado los surropadres, que desde el 2010 al 2022 han habido 4.000 y poco niños, ¿vale? No son pocos, pero si los comparamos con los 10 millones de niños que han nacido en España, son muy pocos. Pero antes del 2010, de la instrucción del 2010, solo había 6. O sea, 4.000 y pico no son muchos, pero son más que 6. Muchos más que 6. Entonces, claro, cuanto más se facilite, cuanto más sea aceptado, cuanto más se tal, pues mucho mejor. Y que sean mujeres, pues es que las mujeres, hija, ser mujer no te hace feminista. Ni siquiera te hace defender los derechos de las mujeres. Tú, o sea, siendo mujer, tienes toda la razón. O sea, deberían ser bastante más empáticas en decir, hostia, es que estoy explotando a otra. Pero estamos viendo, precisamente en el caso que es que les importa un pito. És per la càmera, és que si no, no es pot gravar. Bueno, pense, quan dicen a la tele, diuen, no, jo ho faig perquè me sa mal i tenen 4 fills i arriesguen ficar-se elles males i morir-se. Sí, home. No dic que el meu era el pitjor, però que n'hi haguera un problema de l'embaràs. Clar. No penses en els xiquets? Clar. Pues és que tampoc pensen en els fills que tenen ja. Una vegada tenen sus quatre o dos, només en uno i tens que mirar que Clar. tens que protegir-lo. Clar. Però bueno, jo ho crec, o sigui, jo crec que una dona que té molts fills i fa això és perquè, evidentment, ja ha de tenir unes necessitats. Vull dir, o sigui, és que... Però també m'ha llamat a mi, pues, una mentira tot, que tenen una casa prou bé, aquí ho han gravat això. A veure, aquesta senyora vivia... El que passa és que als Estats Units necessites molts diners per viure. Aquesta dona vivia en un pis, tenia 2 fills i tenia un cotxe. A Miami, jo no sé si ho coneixeu, però no pots moure si no tens cotxe. Bueno, als Estats Units en general, no et pots moure. I aquesta dona era la segona vegada que ho feia perquè no podia treballar d'una altra manera, perquè tampoc no tenia papers. Llavors, li van pagar $30.000. $30.000 als Estats Units no és res. No és res. Llavors, què pagarà? El lloguer 6 mesos? Potser li paga la carrera algun... No sé, o té alguna compta del metge que ha de pagar? No dona per gaire més, eh? O sigui, i a més no pot treballar, perquè la dona acaba de parir.
No, clar, però bueno, que treballar quan pugui. O sigui, no és... Claro. En fi, doncs això. I això que tu te preguntes del tema de les dones, això que tú te preguntas que cómo las mujeres pueden explotar a otras mujeres, pues lo que nos preguntamos también mucho las feministas, ¿verdad? Pero concienciación y información. Información, porque mira, en este tema como en todos, o sea, yo no rehuyo el debate con nadie, ni siquiera con el que está más a favor, porque nosotros en este caso, y en muchos otros, pero en este caso tenemos la razón completa. Y todos los argumentos más contundentes del mundo. Por eso rehuyen el debate. Es muy difícil que veáis debates sobre vientres de alquiler. Lo que hacen es publireportajes. Pues es muy difícil que nos inviten a nosotras a una mesa de debate porque los machacamos. Entonces nos invitan a mesas muy pequeñitas, o actos como este que están muy bien, pero actos como este son los que hacen porque yo ahora me voy de aquí, pero tú te vas a tu cole o al instituto o a la universidad y lo explicarás. Ella se va a comprar el pan y se lo explicará. Ella se va a trabajar y se lo explicará. No tenemos otra manera. Y hay que seguir. Claro, no le conviene. Yo tenía una pregunta. ¿Crees que influye el tema de la administración, en el tema de adopciones, No. con el tema del vientre de alquiler? No, porque no es ¿Crees que el puede mismo. influir el tema de que hay mucha lista de espera, No. la administración no es transparente, o sea, no es tan clara, tarda mucho, no hay procesos, en muchas comunidades cada una es distinto, en comunidades a lo mejor hay niños que no tienen familia y en otras hay demanda de acoger niños? ¿Crees que eso puede influir en que si estuviera mejor organizado el tema de que los niños tuvieran un hogar, una familia, hubiera menos gente que recurra a eso? No. Porque la verdad, el tener un hijo, mucha gente No. se cree que es un derecho y es una demanda, pero en realidad lo que estás haciendo es acoger a un niño para que tenga Claro, de una vida mejor. que tenga una familia, y también la creas tú, evidentemente. Evidentemente. Pero la necesidad del niño y no de las Claro. personas. No, que tienen. no lo creo, ¿Crees porque que no es el mismo target. No puede influir. No es el mismo target. Claro. Y Ya, tiene bueno, sus ¿crees que- características. Y tiene hasta su personalidad y todo. No es el mismo target. No es el mismo target de gente. O sea, la gente Es que como, va... por ejemplo, a ver, por decirlo, que no suene mal, pero como los perros. Claro. Adoptar un perro O irte a o comprar uno de raza. comprar lo un mismo. perro. Entonces, claro, si veo un perro que está en el mercado que me gusta, me lo quedo. Si no, voy y me lo compro. Claro. Bueno, pero sí, Por pero... eso- ya, no, pero Sí, a ver, pero he dicho que me preguntas... he dicho que es una pregunta un poco... Me preguntas si yo creo que influiría. Yo te digo que no, porque no es el mismo perfil. La gente que va a adoptar porque quiere darle una mejor, porque quiere formar una familia y sobre todo tiene por encima de todo los derechos de esa criatura. La gente que va a un vientre de alquiler le importa un pito a la criatura, lo que quiere es cumplir ese deseo de tener un niño pequeño, bonito y en algún momento de perpetuar sus genes como si fueran las leches, ¿sabes? O sea que yo decía, ¿por? No, pero no es la mayoría de las veces, ¿eh? O sea, no es la mayoría de las veces la que es eso. Es porque quieren un niño a estrenar. De hecho, hay declaraciones muy... No, lo digo yo, o sea, lo dicen ellos. O sea, hay declaraciones muy claras de la gente que ha ido a esto y dice que es que los niños de adopción son niños de segunda, que ellos lo que quieren son niños nuevos. Fíjate, en el tema de los perros, como sí que afecta cuando alguien dice que los tienen como un criadero, Claro, y les parece... Sí, maltratan a los animales para luego quitarle a los hijos y el perro y lo tenemos clarísimo. un tiro en la cara y la gente dice, madre mía, las tiene, los está criando y luego mata a la madre. Eso me parece aberrante. Pero con los niños no. Sí, sí, claramente. Exactamente. Tú lo has dicho, no te me imagines. Tú has dicho, has dado la clave total. Molts, el Miguel Bosé, oi? Ah, aquí. Qui? Pues és igual, si el tenim tot el llibre. Però això era com un rumor raro, no? Era un rumor raro. Bueno, la Chabeli sí es va comprar un nen. La gran sí va comprar un nen. Bueno, de les famoses, mira, n'hi ha moltes. Ja, la que va fer lo d'Anatomia de Grey es va comprar 3. La Sharon Stone es va comprar 1. La Charlize Theron, la de
Sexo en Nueva York, la Sarah Jessica Parker també té 3 o 4. Té molts, molts. I homes, munt. Pues aquí, a la nostra casa, el Miguel Bosé, perquè això és molt gran, saps? O sigui, estem criticant a la Obregón i tenim el Miguel Bosé en prime time, la primera, tot el dia, ¿sabes? Javier Cámara, Miguel Poveda, no sé, muchísimos. Cantizano, molts. El rapero Clar, jo vaig estar una vegada a un debat d'això a la Universitat de Girona i va venir la representant de la Dexeus, d'una de les clíniques de la Dexeus, i va fer les raons, deia ella, les raons per les que es podia fer un ventre de lloguer, no sé què, deia. Doncs raons mèdiques, raons no sé què, no sé quanto, i l'última raó que donava era raons socials. I posava la foto de 2 models de pasarela. Y las razones sociales eran que yo estoy trabajando, tú, que me para una pobre, no fastidies. Que yo tengo una carrera ahora y estoy delgada y tal, ahora engordar, no jodas, no, que se engorde una pobre, tú. No. Las razones sociales. Claro. Luego la razón social será todo, pero o sea, sí. A ver si viene. Yo tengo mis dudas de que esa mujer puede volver. Seguramente, sí, mira, le da igual. Que ho tornarà? No ho sé, ja ho veurem. Jo crec que per avariciosa l'ha cagat, si no el que et dic. Pot dir el que vulgui. Molt bé. N'hi ha alguna més que vulgui preguntar alguna cosa concret o si voleu tanquem i ja se quedem de xerret per així. Bé, doncs... gràcies, Núria. A vosaltres. Gràcies a totes també les que s'heu sumat una miqueta més tard. Res, crec que era un tema que, bueno, he de dir, i no sé si ho he dit abans, que això estava pensat molt abans però de mira. que era el temazo de però mira, Obregón. ha caigut. Núria sap que contactarem amb ella fa molt de temps. Sí, fa molt de temps. Perquè, com he dit, el que intentem és tractar tots aquests temes que estan en l'agenda feminista i que hem d'abordar. I per això queda també el dia 11 de maig l'última escola feminista que farem abans d'estiu, que vindrà Àngela Escribano i parlarem de ciberacoso, assetjament a les xarxes socials, que també és una cosa que s'està donant molt de la gent jove i bueno, és l'última que farem ara en maig. No sé si vols acomiadar-te. Pues sí, jo moltes gràcies per aquesta tarda, aquest ratet que hem passat, per ser tan actius, per preguntar tant. I res, que l'única oportunitat que tenim les dones de que això no es faci llei és l'opinió pública. Molta gent m'ho pregunta, per què no ho han fet aquí? El 2017 ja ho van intentar. Ciutadans ja va presentar una proposició de llei per fer-ho, però l'opinió pública no hi és a favor. I jo crec que cap partit polític s'atreveix, perquè tothom sap que, ben explicat, ningú pot estar a favor d'això. Aquesta feina ens toca a nosaltres. No tindrem pas micròfons en prime time, no tindrem publireportatges, però tenim la nostra veu. Llavors jo us encoratjo que el que heu... Doncs no sé si us heu quedat amb alguna coseta, doncs l'expliqueu por ahí, no? La gent no es pot vendre, la gent no es pot regalar, almenys a la civilització. Després ja, si voleu una altra cosa, ja està. Moltes gràcies, de veritat. Bé, gràcies.